Hoy el primer domingo de noviembre estamos comenzando los estudios, las predicaciones de este mes y la primera del mes que entra, recordando la reforma protestante, la reforma de Lutero. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo 500 años de la reforma, iniciada en 1517 y ahí estamos en el 2017, hace 500 años. Esta reforma nos inquietó y nos motivó a retomar algunos de los aspectos que se han ido desvirtuando y en algunos lugares hasta perdiendo o supliendo por otros tipos de pensamientos y que están dando como consecuencia el que estemos regresando a lo que originalmente en 1517 fue la motivación de Lutero para protestar contra la Iglesia católica en ese momento. Y vamos a ver de lo que se trata. Para empezar, quiero comentarles que el propósito de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra fue el cumplimiento de la promesa que hizo Dios a Adán y Eva en el huerto del Edén en Génesis 3:15, cuando maldice a la serpiente, dice, esta te herirá en la cabeza, dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la mujer, que está hablando de Eva, y la simiente suya, la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer heriría a la simiente de Satanás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. La simiente de la serpiente también iba a herir a la simiente de la mujer. Esto quedó encriptado y pues en ese momento nadie sabía ni qué iba a pasar. Todos se quedaron asombrados de que, bueno, ¿y de qué se va a tratar, verdad? Sin embargo, Dios soberano, su voluntad soberana, ya sabía lo que iba a pasar, porque Él conoce desde el principio el final. Y de esta manera fue que Él, en una forma encriptada, dio esta promesa. Dice 1 de Juan 3:8, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En ese momento y en el Génesis, la simiente pues no sabía ni de qué se trataba, nada más que sabía que era una descendencia de la mujer, una persona que descendía de la mujer. Entonces se le dio el nombre a esa persona desconocida en hebreo de el Mesías, el Meshá, el Mesías, que se traduce al español como el ungido o el enviado, el que sea ungido para realizar una actividad específica, el enviado de Dios para destruir a Satanás, a la simiente de la serpiente. Y ese enviado pues no se sabía ni de dónde, cómo iba a llegar ni nada. Ese Mesías, después vemos nosotros que a través del tiempo pues empezó también a tergiversarse su conocimiento y su venida, hasta que llegó el cumplimiento de los tiempos, cuando Dios dijo, bueno, ya es momento, y envió a su Hijo nacido de mujer, en un ser humano, a nuestro Señor Jesucristo, para cumplir con su promesa, ¿no? 17. En todo ese tiempo, desde el Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cayó en descrédito la venida. Unos ya ni creían que iba a venir, otros lo habían manipulado, otros estaban pensando en un Mesías, en un Cristo conquistador que iba a destruir el imperio romano y que les iba a dar a ellos la preeminencia. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Pablo predica en Grecia,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En el cumplimiento de los tiempos, Dios entonces cumple con esa promesa de Génesis y envía al Mesías, que traducido al griego es el Cristos, porque en aquel momento ya se estaba hablando griego en el mundo conocido donde nació el Señor. De esta manera empieza, después de casi 2.800, 3.000 años, empieza nuevamente a florecer esa idea con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado, y luego junta a un grupo de seguidores del vulgo y sin letras a sus 12 apóstoles, los capacita, los entrena, les enseña, y empieza en aquel momento la llegada del Mesías prometido. Por eso tanta alegría, tanto gozo en la tierra cuando nació el Señor Jesucristo en Belén. Ángeles y todos daban con gozo las noticias a los pastores, porque Dios había ya dicho, llegó el momento de cumplir lo que dije allá. Y vemos en la Biblia que desde el principio hasta Apocalipsis, el final, esa persona que conocemos como Cristo, Cristo Jesús o Jesucristo, era el enviado, el Mesías prometido. Y era la manera en que Dios establecía nuevamente relaciones con el mundo, con los seres humanos. Era el vínculo con que Dios, que es infinito, penetraba lo finito que es la tierra. Porque por más esfuerzos que haga el hombre, que es finito, no puede llegar a lo infinito. No puede. Entonces, todas las religiones que se fueron desarrollando en esos años trataban de alcanzar a Dios en una manera imposible. Dios había dado ciertas leyes para que supieran y aclararan sus mentes el pueblo judío que era imposible llegar a Él por medio del cumplimiento de cualquier doctrina. Pero les iba a servir como una especie de nana, de aya, para que los guiara, y fue la ley. Es imposible que un ser humano cumpla la ley. No es posible, porque el pecado desde el Génesis mora en nuestra carne y desvía nuestras mejores intenciones para hacernos pecar de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Cada quien tiene diferentes, pero todos somos pecadores. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad de que el ser humano llegue a Dios más que con sus propias indicaciones. Y ese fue el motivo de enviar a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para restablecer el vínculo. Lo finito penetrando a lo infinito penetrando a lo finito. Dios hecho carne. El misterio de la piedad. Para esos años, Dios había ya hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres del judaísmo por medio de los profetas, y en esos momentos hablando a ellos mismos por medio del Hijo, para decirles que es el que constituyó heredero de todo lo que existe, y por él mismo así fue hecho el universo, dando fe con haberlo resucitado de los muertos, que ese Mesías, que ese Cristo era el enviado de Dios. Y hoy vamos a ver por qué nos interesa ver este tipo de 5 solas de la Reforma protestante y así llamada. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, porque tú nos enseñas a través de la historia que es el cumplimiento de tu voluntad soberana
y que nada se sale de ahí porque tú así lo determinaste, así lo designaste y si lo has hecho, lo vas a hacer, Señor. Que nosotros podemos confiar plenamente y totalmente y absolutamente en ti. Ninguna cosa puede suplir nuestra fe en algo que no sea en ti, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, o en tu palabra escrita. Por eso, Señor, hoy venimos a estudiar parte de esto para, Señor, no desviarnos del camino que debemos andar. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que conocemos como cristianismo o religión cristiana comenzó con la llegada, como dije ahorita, de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas a los apóstoles. Esto empezó a suceder con todas sus enseñanzas aproximadamente el año 30 de nuestra era, el año 30 después de Cristo. El imperio dominante en ese momento era el Imperio Romano, uno de los imperios más conocidos y más crueles que nos cuenta la historia universal. El emperador en ese momento era Tiberio César. La religión que predominaba en el imperio era el paganismo, siendo el paganismo no solamente la religión de los miembros del imperio, sino del mismo imperio. Por lo tanto, estaba sostenida y protegida por el imperio. Había una alianza entre la religión y el imperio, y el que no cumplía con las enseñanzas doctrinales de ese paganismo era mal visto. Por eso los judíos no los aceptaba bien el imperio romano, porque ellos se aferraban a las enseñanzas de la Torá, de la ley, de las escrituras para el pueblo para el pueblo judío. Poco antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz, pero después de haber fundado su iglesia, ahí en Mateo 16, cuando Pedro le dice: ¿y quién dicen vosotros que soy? Que dice él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y empieza a desarrollar su iglesia. Comenzaron a desarrollarse sus seguidores en las doctrinas que él había enseñado, y que por la influencia del Espíritu Santo les capacitó la mente, el corazón, el intelecto, para que no se les olvidaran, porque recordemos que no había libros, ni computadores, ni nada, era transmisión verbal. Después de que se muere el último de los apóstoles, que fue Juan, ya Juan y al último Pablo y Pedro nos hablan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la introducción de herejías, de falsas doctrinas, y que así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas, en la iglesia haber falsos maestros que introducirán herejías destructoras, poniendo en aviso a la iglesia de esas falsas doctrinas. De esa manera, podemos decir que a partir aproximadamente del año 100, del 98, 99, muere Juan el apóstol, inicia lenta y progresivamente la contaminación de las enseñanzas que originalmente dejó nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles para edificación de la iglesia. Muertos los apóstoles y sus discípulos originales, empiezan a crecer algunos, incluso alumnos de ellos, los llamados padres de la iglesia, que en algunos de ellos empiezan a introducir en forma de semilla algunas cosas que van desvirtuando la enseñanza. Poco a poco va progresando esto. Recordemos que como era una religión contra la del Estado, se atacaban, los perseguían, los torturaban, los masacraban, los aserraban, los empalaban, los quemaban, los echaban a los leones, los echaban a los gladiadores en el circo romano. Pero llega el año 313, cuando al Imperio Romano llega el nuevo emperador llamado Constantino. Este Constantino, al llegar a ser el emperador de Roma, pues le dan aviso de que hay un grupo de disidentes ahí que está muy, muy en contra de la religión oficial del Estado, y que está haciendo mucho revuelo, y que por más que les ponen mano dura, sigue creciendo. Constantino, que era una gente visionaria, inteligente, se da cuenta
de que el cristianismo posee un misterioso poder que le impulsa a seguir creciendo y propagándose en todo el imperio a pesar de la terrible persecución romana. Cuenta la historia que este monarca tuvo una visión. Se dice que vio en el cielo una cruz de fuego y sobre ella estas palabras: por este signo vencerás. Y Constantino iba a una guerra y dice la historia que vio eso y dijo, y él lo interpretó como que tenía que volverse cristiano. Llegando de su pleito que ganó, de su guerra, empezó a observar que en el imperio que él gobernaba, era un imperio poderoso y fuerte, no dejaba nada medios en el área terrenal, conquistaba donde llegaban, los ponía en su lugar y los volvía sus súbditos, a cualquier lugar que llegara el imperio romano. Grecia, Persia, Babilonia, todo, incluso hasta Judea, y los tenía sometidos. Cuando ve que el cristianismo tiene algo de maravilloso y un poder sobrenatural, se le ocurre hacer un concilio en el año 313 e invitar a los obispos o líderes de las iglesias cristianas o a sus representantes para hablar con ellos. Y entonces les ofrece una amnistía, dice, bueno, miren, ¿saben una cosa? Ustedes algo tienen, algo muy especial. ¿Qué será? No sé, pero es algo que es sobrenatural. Entonces, él dijo, vio que se unía el poder terrenal del imperio con el poder espiritual de la iglesia, el mundo sería fácilmente conquistado. Desde ese modo, la religión cristiana llegaría a ser la religión de todo el mundo y el imperio romano un imperio universal. Todo esto empezó a darse a través de relacionarse poco a poco los obispos, que tenían miedo de salir porque eran perseguidos, pero da poco a poco confianza para que se vayan acercando, vayan saliendo de las catacumbas, de los lugares en que se escondían. ¿Y qué pasa? Empieza una relación inicua, un maridaje, una relación hacia la relación iglesia y Estado. Constantino les ofrece, pues vénganse acá conmigo y miren, las palabras que dicen que usó son, dadnos vuestro poder espiritual y nosotros os daremos nuestro poder terrenal. ¿Quién nos va a poder hacer frente? Decía Constantino. Para efectuar este tipo de alianzas y consumar esto, hizo este concilio, convocando a los obispos y a los representantes, pero no todos asistieron. Muchos fueron los que acudieron, sin embargo unos dijeron, no, aquí hay trampa, aquí hay algo malo. Pero los que asistieron, ya tanto tiempo estando perseguidos, dijeron, bueno, pues si nos ofrece amnistía y que ya no nos van a perseguir, incluso nos está diciendo que va a ser la religión oficial el cristianismo, pues vámonos con él, pues es lo que nosotros nos mandó el Señor, pero, ¿saben una cosa? Este momento fue un momento trágico para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se formó una jerarquía parecida a la jerarquía con que gobernaba el Imperio Romano. Una jerarquía de tipo piramidal que se traspasó a la iglesia, y al estarse estableciendo y organizando la iglesia, se destronó a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia y se aceptó que Constantino fuera también la cabeza de la iglesia, como el emperador, aunque temporalmente. Sin embargo, como sabemos, después de Constantino, se puso como cabeza de la iglesia, no al emperador, sino a los obispos que iban saliendo en Roma, que les llamaron sumo pontífice, al pastor o obispo de Roma, que ahora conocemos como el Papa. Entonces, este tipo de alianza inicua fue lo que dio inicio a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha tenido sus subdivisiones desde el año 1000 por trastornos, ¿verdad?
Recordemos que para ese momento no todos los obispos o ancianos de las iglesias habían asistido, porque algunos se mantenían firmes a las enseñanzas que el Señor Jesucristo había dejado para su iglesia, las enseñanzas apostólicas. Sin embargo, también dio oportunidad este maridaje, esta reunión, esta consolidación o sincretismo entre gobierno y Estado, a que muchas personas que ni siquiera eran cristianas, viendo la oportunidad de estar entre los directivos, se metieran. Y ahora, como era anteriormente, la iglesia era perseguida tanto por el judaísmo como por el Imperio Romano. A partir de este año empieza un cambio totalmente en la persecución. Ya no perseguían a los cristianos, ni judíos, ni Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era la religión oficial. Pero los cristianos nominales, los que nada más de nombre eran cristianos, empiezan a perseguir a los cristianos que tenían sus bases firmes en las enseñanzas apostólicas y que para este momento ya se había llevado a cabo el canon del Nuevo Testamento y los pleitos. Acuérdense de que este es apócrifo, que hasta que se establecían los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hasta la fecha, los que no aceptaban estar en relación ni aceptando la iglesia y Estado como la jerarquía que estableció Constantino, eran perseguidos por sus propios, según esto, correligionarios cristianos, pero no cristianos de veras, sino solo de nombre, dando lugar a mucho tiempo de persecución. Una persecución que duró muchos años, incluso muchos siglos, hacia las personas que no aceptaban las enseñanzas o las directrices que se empezaron a establecer por el imperio mezclado con el cristianismo original. Y así es como nace la Iglesia Católica que conocemos actualmente. Esta iglesia se va desarrollando a través, dicen que esto más o menos en el 313 para el 465, da inicio a la Edad Media o la Edad del Oscurantismo, en donde ya había tomado tanto poder el imperio y la religión, que ya eran dueños de la vida terrenal, incluso espiritual de las personas, todos los que habían nacido ahí en el Imperio Romano, porque acuérdémonos que en aquel entonces se empezó a manejar lo de la regeneración bautismal en relación con Constantino. Dijo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a decir que el bautismo salva, quita los pecados y salva, así que todo niño que nazca en el Imperio Romano debe ser bautizado para que sea parte del imperio y parte de la religión universal. Por eso le pusieron católica, la religión universal católico quiere decir. Pero entonces esos cambios doctrinales antibíblicos fueron aumentando y aumentando y aumentando, de tal manera que algunos decían, oye, pero antes no era así, no había una división entre clero y laicos, como la están diciendo ustedes, solamente nosotros podemos esto, y solamente los que estamos así podemos. Y el rito de la ordenación, nosotros decimos a quién se ordene y quiénes pueden hacer y los que no, no. El rito del bautismo con regeneración baptismal lo establecen. El cambio del bautismo, que era en aguas de algún río por inmersión, lo cambian por el bautismo desde infantil, pero por aspersión. Empiezan a cambiar todas estas cosas. ¿Y saben qué? Hacen cambios más profundos, tan profundos que aún este tipo de cambios en el tiempo de aproximadamente 1200 años en que se fue formando todo esto, resulta repulsivo incluso para algunos de sus adherentes, para algunos de los miembros de la iglesia, porque tratan tan mal a la gente con objetivos tan diferentes, no espirituales, con abusos de autoridad, de poder y de todo, que
a ellos mismos les causaban náuseas. Esto hace que durante mucho tiempo se vaya gestando dentro de la Iglesia Católica el deseo de una reforma, de un cambio, de algo que le regrese a las raíces originales de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este deseo de una renovación era de que se lograra una reforma de la iglesia. No querían una división, no querían que se partiera, querían reformarla desde adentro. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que no pongáis en odres viejos vino nuevo, porque no se va a conservar ni uno ni lo otro. No pongáis tela nueva en un vestido viejo, porque tampoco va a funcionar. Esa mezcolanza que tardó más de 1000 años en realizar lo que conocemos como la Iglesia Católica, ya estaba tan inmiscuido en la urdimbre del tejido religioso de la Iglesia Católica que fue imposible quitarlo. Ese deseo de conciencia religiosa despertado después de muchos años de haber estado dormido, empieza a generar la necesidad de cambio. Dicen que empezó aproximadamente en el siglo XIII, aunque algunos lo dicen que desde el XII ya había brotes, aunque en forma constante siempre hubo quien estuvo en contra, pero así ya en forma organizada, grupitos. Dicen que los valdenses de un tal Baldo de Italia fueron uno de los principales iniciadores, que eran comerciantes, y por medio de las idas y venidas de los barcos empezaban a enseñar que estaba esto mal, pero pues ya saben, los atacaban, los acababan y los callaban. En el siglo XIII, XIV, XV se fueron juntando otras personas, haciendo más grandes las voces disidentes contra este tipo de enseñanzas, pero todo vino a ser crisis hasta el siglo XVI con Lutero. Cuando el 31 de octubre de 1517 se levanta y va a la catedral ahí de Wittenberg, que era Catedral Castillo, en Alemania, y clava en la puerta del ingreso, de la entrada, la puerta principal, un documento que 95 tesis expresaba, 95 cosas contra las enseñanzas de la Iglesia Católica, en las cuales principalmente atacaba la doctrina de las indulgencias, y ya esbozaba, porque había leído Romanos, lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por fe, sin necesidad de ningún otro mediador. Este documento es conocido como las 95 tesis de Lutero y se considera el comienzo de la Reforma Protestante a nivel mundial. Por eso, este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. La doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica. ¿De qué se trata o en qué consiste esto? Pues en que ciertas consecuencias de los pecados que hemos tenido pueden ser objeto de una remisión o verlas en una forma indulgente. Indulgencia viene del latín indulgentia, que es bondad, benevolencia, gracia, remisión o favor. Eran como favores especiales que concedía la Iglesia Católica a algunas personas para algunas de las consecuencias de su pecado. Este tipo de teología antibíblica se relacionaba con que el feligrés tenía que hacer alguna cosa en especial o pagar para que se le otorgaran, y solamente podían ser concedidas por el Papa, los cardenales o los obispos. En el siglo XVI, que fue lo que más le molestó a Lutero, fueron los abusos y el tráfico económico al que dieron lugar, constituyendo el motivo principal por que Martín Lutero se enfrentó con la Iglesia Católica. El papado mandaba sus representantes, ponían unas especies como de cartulinas con fuego y
las almas sufriendo en el infierno, y entonces pone una caja, como esta que tenemos aquí, pero con candado, y entonces Tetzel sobre todo era el que andaba sacando más, les decía a la gente, así están las almas de sus familiares y sus amistades en el infierno sufriendo, depositen aquí un dinero y cayendo el dinero y sonando en la caja sus almas de sus familiares saliendo del infierno. Y la gente, pues a mí, imagínense, en la edad del oscurantismo, aunque no había ningún tipo de libro, casi no sabía leer la gente más que unos cuantos, y ni leer, ni escribir, ni nada, estaban a merced de lo que estas personas les decían, porque se habían constituido en los intermediarios entre el ser humano y Dios. Era ya el representante, acuérdense, el vicario de Dios en la tierra. Y de esta manera, pues la gente ignorante daba hasta lo que no tenía, con tal de que el papá, la mamá, el hermano, el hijo, el esposo, la esposa, alguien, saliera de las llamas del infierno. Y de esa manera fue como hacían una mercadería en una forma tremenda de la cristiandad del siglo XVI. Eso fue lo que principalmente llamó la atención de Lutero para ponerse en contra. Pero quiero recordarles que cuando la Reforma Protestante hace su aparición en 1517, todas las personas que estaban gestando esa reforma habían sido educadas en la Iglesia Católica. Por generaciones, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, pues ya tenían la iglesia más de 1000 años de existencia. Ellos estaban ya inmersos, empapados en ese tipo de enseñanzas, de la manera que pues sí veían algunas cosas muy graves, como esas que estamos diciendo, pero otras no tanto, porque con el paso del tiempo, las tradiciones fueron sustituyendo las revelaciones de Dios en la Biblia. Como sucedió con los judíos, que el Señor Jesucristo le dijo, invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones. Basta que un hombre diga sea Corbán, para que dejen de ayudar a padre y madre con lo que lo pudieran hacer. Se les olvida que antes de la palabra esa Corbán que ustedes inventaron, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Invalidaban la palabra de Dios y ponían una tradición. De tal manera que como hasta ahorita, para el catolicismo, la tradición está arriba de la revelación. Las enseñanzas de su magisterio están arriba de la palabra de Dios. Y además ellos tienen la capacidad de explicarla de acuerdo a sus propias doctrinas o de acuerdo a la Biblia. Para ese entonces, recordemos que todos este grupo de personas que nacieron en el catolicismo, todos los que empezaron fueron monjes de alguna de las denominaciones de ellos, que agustinos, que carmelitas descalzos, que no sé, de todas esas que había en ese momento, de ahí salieron, pero veían esa conducta totalmente depravada, como la de del papado de los Borgia y de otros, que no les interesaba nada la vida de la gente, ni material, mucho menos espiritual, y solo los tenían como fuente de ganancia para desarrollar sus maldades. En Roma se desarrolló la prostitución religiosa, en donde podían ir los sacerdotes y esto y lo otro, porque ya ven que luego empezó que el celibato, que también es antibíblico, ¿no? Y de este modo, muchas de las tradiciones y conductas de la Iglesia Católica siguen siendo vigentes aún a nuestros días en las iglesias reformadas. Casi todas están contaminadas, unas más, otras menos. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia presbiteriana, metodista y congregacional siguen practicando el bautismo infantil por aspersión. Podemos decir que la iglesia bautista, presbiteriana, congregacional y todas siguen practicando la división clero y laicos. Ahí hay una élite que es
la que ha sido entrenada, preparada y todo, y no cualquiera es igual, ahí hay niveles. Entonces, siguen teniendo el rito de la ordenación que no es en la Biblia. Y trasladaron la persona del sacerdote a la persona del pastor en las iglesias reformadas. Y él, no es cierto, pero eso que no. Sí, señores, sí, tenemos mucha contaminación porque no se desecharon de todo, porque como no estamos ahí. Incluso en nuestras iglesias muchas veces he oído y he comentado que las personas, sobre todo las nuevas, dicen, hermano, ore por mí, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, por favor. Hermanos, pues estamos a la misma distancia, 25, 30 centímetros del suelo para doblar nuestras rodillas. Dios escucha a todos sus hijos. Pero con ese trasfondo que viene, la mayor parte de la gente, sobre todo aquí en México, del catolicismo romano, empieza a creer que el líder que está ahí está por arriba de ellos y empieza a producir en su mente el cambio del sacerdote, que quiere decir intermediario. La palabra sacerdote quiere decir intermediario al pastor. Y luego, como dice el dicho, es brava la perra y le patean la reja, pues peor. El ser humano tiende a querer enaltecerse. Hay incluso hermanos pastores que ya no se sienten igual que la congregación, ¿eh? No, pues no me hablen así y desde allá y todo y acá. Entonces, en la congregación, por un lado, los pone en un puesto de preeminencia y va quitando poco a poco a Cristo y lo pone entre Cristo y la congregación. Y luego aquí en México y en América Latina, la mujer le dicen pastora y le gusta el título y se sobrepone y se mete y entonces ya son el pastor y la pastora. Y para quitar eso es un problema, porque ni aún las escrituras les hacen entender que están mal. Luego la mujer se ensoberbece sobre la grey. Si el otro tendría alguna preparación y la mujer no, ella sí dice que sí, y al rato, como acostumbran, la mujer se le quiere subir al hombre y hacen desbarajustes, oponiéndose a las enseñanzas originales de nuestro Señor Jesucristo en su palabra. De esta manera hemos vivido de los 500 años de la Reforma hasta ahora, del inicio de la Reforma hasta ahora, estos 500 años. Pero dentro de todo este desbarajuste, hubo en ese momento 5 verdades espirituales básicas de las enseñanzas apostólicas que fueron rescatadas y que continúan siendo predicadas hasta la actualidad por las iglesias reformadas. El nombre 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que estaban en contraposición con las enseñanzas católicas. Y son estas: solo gracia, la salvación es solo por gracia, solo fe, la salvación es solo por gracia por medio de la fe, solo es Cristo, solamente en Cristo hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al Hijo de Dios, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Y solo a Dios sea la gloria. No hay otra persona, institución o cosa que le podamos rendir gloria, honra, reconocimiento más que a Dios. Estas 5 solas, 5 postulados o 5 verdades vienen en la Biblia y nos ha inquietado el querer predicar con ellas, además porque los 500 años que se cumplieron hace 5 días del inicio de esta reforma, que costó la vida a muchas personas, que costó martirios y sufrimientos y que costó mucha sangre por quererse salir de la opresión de la Iglesia Católica a
los hermanos, que en aquel entonces salían de la Iglesia Católica, no con el deseo de romperla, de destruirla, sino de reformarla, por eso le llaman los reformadores, o la reforma protestante, porque eran los que protestaban, no, está mal y yo no estoy de acuerdo, mira, la Biblia dice, como le decían a Lutero, retráctate. Bueno, yo me retracto si me convencen con la palabra de Dios de que estoy mal, pero a ver, dígame dónde estoy mal, o qué estoy mal entendiendo, o qué estoy mal leyendo, a ver cuál es. No, es que el Papa dice y fulano y menga, sí, eso dicen ellos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenés paz para con Dios. No necesito hacer ninguna obra, la paz que Dios me ofrece es a través de la fe. Y bueno, y era el pleitazo que, gracias al despertar que Dios influyó en estas personas, ahora podemos nosotros tener cierta libertad en algunos casos, en algunos países y lados, para escudriñar la Biblia. Cosas que ustedes ya no podemos ni imaginar, ni yo tampoco, es por ejemplo tener la Biblia en su propio idioma. ¿Saben que antes no había como 30 Biblias en ese entonces, en todo el mundo? Porque se acuerdan que se pasaban a mano. Y la Biblia, para ese entonces, ya incluía el Antiguo y el Nuevo Testamento. A mano. ¿Y saben en qué idioma? En latín o textos en griego. Y por ejemplo, Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera, que es nuestra Reina Valera, la empezaron a traducir de los lenguajes originales al español, Timley al inglés, Wycliffe y Timley, Lutero al alemán, y así surgieron de todas esas denominaciones o órdenes de la Iglesia Católica gente que empezó a traducirla a su propio idioma. Llega el momento en que aparece en Suiza Gutenberg con la imprenta, y entonces de ser unos libros, no es que se tengan que subir, empiezan a hacer ya así de este tamaño, este grueso todavía, pero ya, y en su idioma, imagínense. Entonces la gente empieza, uy, pero aquí, y mira lo que dice, y mira lo que dice, y la gracia de Dios con su palabra empieza a transformar la mente y el corazón de muchas personas. Pero ¿saben qué hace la iglesia? Ataca, mata al que lea la Biblia, al que la memorice, al que tenga una Biblia en su casa, total que sigue atacando Satanás a través de sus enviados para destruir a las personas que querían acercarse a Dios sinceramente a través de su palabra. Y esa es la historia que ahorita tenemos que tomar muy en cuenta. Otra, de que tenemos la Biblia y a veces varias traducciones, y a veces muchas, y a veces de letra chica, gigante, grande, de estudio, y con letritas rojas y todo eso. Podemos tener mucho. ¿Saben qué otra cosa tenemos gracias a la Reforma? El poder cantar congregacionalmente y en nuestro idioma. El poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Todavía hasta 1965 la Iglesia Católica obligaba a que todo el mundo se diera la misa en latín. Pues no entendía nada la gente, está como aquella de entonces. Entonces, pues iban y venían y nada más, pero le decían, haz esto, haz lo otro, y da tanto y paga tanto, y eso sí, porque si no, acordemos que la Iglesia Católica cree en la pérdida de la salvación, que la puede estar adquiriendo y quitando, de acuerdo si hace las cosas que se le dicen o no, sobre todo económicas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una de esas 5 solas, es solo Cristo. Hechos 4:12. En aquel solo Cristo se refiere a que solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Eso se resume en solo Cristo. La Reforma hizo un llamado a la iglesia de aquel entonces a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la iglesia romana mantiene y mantenía, hasta la actualidad mantiene, que la salvación es un proceso que conlleva muchos pasos. Por ejemplo, gracia actual, fe, buenas obras, bautismo,
participación en los sacramentos, la penitencia, las indulgencias y guardar los mandamientos en forma infalible. Pero básicamente resume la Iglesia Católica que la salvación se obtiene por medio del bautismo de los infantes y hacer buenas obras el resto de su vida. Si se pierde, se vuelve a obtener por medio del sacramento de la penitencia, el cual solo puede ser administrado por un sacerdote católico. Le ponen una penitencia. No, pues que mi hermano, pastor, no me digo sacerdote o cura, pequé. Y fíjese que esto es, no, pues esto, como que dice, vale tanto en, tienes que hacer tantos padres nuestros, tienes que orar, tienes que hacer esto, y les da una penitencia que tienen que cumplir. Agréguele a esto todas estas cosas que tiene que obtenerse la limpieza del purgatorio después de la muerte de la persona, porque todos los católicos no le tiran al cielo, ¿eh? Ustedes pregúntenle a un católico y todos le tiran al purgatorio, que ni siquiera existe en la Biblia. Ellos no se sienten que pueden llegar al cielo, porque tantas veces que hemos pecado, dicen, sinceramente hablando, sí he pecado, yo no soy acreedor, no soy digno de irme al cielo, yo le voy tirando al purgatorio, por eso dejo pagadas tanto el novenario, tantas veces, y que me apoyen ahí a que se me limpie de tantos pecados que tengo para llegar al cielo. Esto todo es la enseñanza de la Iglesia Católica. Sin embargo, la Reforma se iba a los escritos de las enseñanzas originales de Jesucristo y sus apóstoles que tenemos hasta la fecha en la Biblia, y entonces decían, ahí en Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús, este que ustedes han quitado, este que ya no lo quieren, que lo han hecho a un lado, que han puesto otra cosa en el centro, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores de este tipo de doctrinas, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, solamente Cristo, solus Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Solamente en Cristo, nada más hay un solo Dios y hay un solo intermediario, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este único mediador es Dios hecho carne. Es el mismo Dios en la persona del Hijo. Es la llegada de lo inmensamente grande, increíblemente potente y poderoso que ha penetrado al mundo para darnos la salvación y venir a nacer en un bebé humano. Jesús. Todas esas explicaciones se les daba con sus enseñanzas y sus respaldos o fundamentos bíblicos. Y luego dicen, este Jesús, el cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 13 al 18. No hay otra cabeza en la iglesia, no puede ser el papa, no puede ser obispo, no puede ser ningún pastor. ¿Quién fue el que dio su vida por la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Quién derramó su sangre? Nuestro Señor Jesucristo. No es posible ni que el emperador Constantino originalmente, ni ningún otro ser humano se ponga en ese lugar. Eso, además de ser una blasfemia, es un desvío para sus seguidores hacia el propio infierno. Con estas discusiones que se estaban llevando a cabo,
No podía la Iglesia Católica pelear contra la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Peleaba de otra manera, de una manera sucia. Mátenlo, háganlo, quémenlo, pónganlo de ejemplo, y esto y que el otro. No podía. La verdad estaba resplandeciendo. La palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces resplandeció de las tinieblas la luz, y el imperio dominante no pudo, espiritualmente hablando, que me refiero, contra el poder de la palabra de Dios. Y ¿saben una cosa? Se fue nuevamente regando, como en el siglo I, II y III, cuando los perseguía el imperio romano, los mataban, le decían, blasfema en contra de tu Dios. No blasfemo. ¿Cómo? Si él dio su vida, mi rey dio su vida por mí, ¿cómo yo? No, hombre, jamás. Pues que vamos a matar a tus hijos, mire, échenle a los leones, mujer, hijos, ya sabemos a dónde vamos. Él nos prometió que donde Él está, nosotros estaremos. Nos ha ido a preparar morada, no se eche para atrás. Familias enteras sufriendo la persecución, creándose después de esto la lamentada Santa Inquisición. No, una persecución, un derramamiento de gracia para los creyentes que ponían su fe en la palabra de Dios, que es lo que nosotros queremos recordarnos a nosotros el día de hoy. Que nosotros no nos andemos queriendo confundir ni que nos confundan con cualquier otra cosa que no sea solo Cristo como la cabeza de la iglesia. El lema Solos Cristos define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, ni misa, ni sermón, institución eclesiástica o de cualquier tipo, individuo, sacerdote, pastor, obispo, cardenal, papa, pueden ni deben ser motivo de poner nuestra fe en ellos. Ningún proyecto a largo alcance, misionero o algo, ninguna visión, ni tipo alucinación, ni una visión al futuro o necesidad que las personas que están pobres y que no tienen, tampoco deben competir por el primer lugar de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía y hueca sutileza, ningún ideal, ningún argumento debe ser predicado en la iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en el cruz por el pecado de todos los hombres. Tenemos nuestra fe en Cristo, no nuestra fe en nuestra fe, no en las oraciones, que creemos en las oraciones, pero nuestra fe está en Jesucristo, que va a contestar nuestras oraciones. No tenemos fe en la iglesia, tenemos fe en Jesucristo. Solo Cristo Jesús es digno de confianza, pues Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros cuando venimos a orar aquí en la mañana, por todos ustedes, no estamos confiando que la fe que tenemos para que nuestra oración, no. Nos ponemos en manos de Dios Padre para pedir en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo que lo que estamos pidiendo nos conteste. No es fe en la oración, no es fe en esta iglesia, ni en ninguna otra, es fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si ustedes ven en la historia, desde que la fe cristiana fue contaminada con pensamientos mundanos, allá empezando con el gnosticismo, cuando ya el apóstol Pablo, Pedro y Juan nos estaban avisando que estaba en desarrollo el misterio de la iniquidad, esos pensamientos mundanos y sus intereses se han ido mezclando con los intereses de la cultura en que estemos pasando. Ahorita, ¿qué se mete en la iglesia? El show, el hacer sentir bien a las personas, el que vengan y vean y que esto y que el otro, y que están creciendo, pero ¿en qué están creciendo? Numéricamente, pero ¿para qué? ¿A dónde van? ¿Qué les enseñan? Otra es el adquirir bienes materiales
que venga y pide aquí que lo que quieran y que Dios les va a dar todo esto. La pérdida de los valores absolutos de la Biblia han dado paso al individualismo permisivo. Ya me permito hacer ciertas cosas porque ya eso del otro ya pasó. Ha cambiado la acumulación de bienes por la santidad. Ya no quieren santidad, quieren tener más y más y más. El remordimiento se ha cambiado por el arrepentimiento. Ay, me arrepiento de haber robado este dinero, pero qué bien me cayó. No, pues si se me vuelve a presentar la oportunidad, lo haría. Hemos cambiado la institución por la verdad bíblica. Ahora ya pertenecemos a denominaciones, a esto, al otro. Ya no somos los cristianos originales. Ya cambiamos nuestras creencias por sentimiento. Creo que donde están 2, 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice la Biblia, es que yo siento que aquí no fluye el Espíritu. Es que siento que aquí ya cambiamos los valores de la palabra de Dios, nuestra creencia en ellos, por nuestras emociones. Y las emociones son cambiantes. Uno puede sentir una cosa, otro puede sentir otra cosa, otro otra, pero la palabra de Dios es la misma eternamente. Y ahora cambiamos la gratificación inmediata, el que recibir rápidamente lo que queremos, por una esperanza perdurable. No nos gusta ya sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Queremos que haya cambio ahorita, en este momento y rapidito. Ya no nos gusta soportar lo que Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no queremos eso, queremos que ahorita se cambien las cosas. No, Señor, ya no aguanto. Quítatelo, llévatelo, hazle algo, pero ya no. Tranquilo, es para tu crecimiento, es para tu edificación. Ya no queremos eso. Y Cristo y su cruz han sido desplazadas del centro de nuestra visión. Muchas iglesias reformadas ahorita están teniendo lo mismo que tuvo la Iglesia Católica Apostólica. Pero no nada más eso. ¿Saben que ahora hay un grupo de iglesias católicas que están casi como sectas? Si no cree uno como ellos dicen, no es salvo. Si no cree uno como ellos dicen lo que dicen, uno es hereje y no es salvo. Fíjense nada más. Si nosotros no creemos como ellos dicen las cosas, entonces no. Y en varias denominaciones. Ustedes, por ejemplo, pueden saber que en algunas iglesias bautistas es comunión cerrada, comunión abierta o semiabierta. La comunión cerrada quiere decir que solamente las personas que fueron bautizadas en esa iglesia pueden participar de la cena del Señor. La comunión semiabierta dice que solamente los que sean bautistas y bautizados en una iglesia bautista pueden participar de la cena del Señor. Y la comunión abierta, que es como nosotros, aunque no somos bautistas, es que cualquier persona que haya recibido al Señor Jesucristo y sido bautizado en cualquier lado, puede participar de la cena del Señor. Pero ya ven, hay gente que nomás aquí no fue, pues tú no. Hay otros que dicen que si no creemos en cierta orden para obtener la salvación que fue dado por los teólogos, que primero tienes que ver que hubo el llamamiento eficaz y después del llamamiento que la atracción irresistible y después de eso Dios te dio el arrepentimiento y después del arrepentimiento se te dio la fe. Si no es así, no. Ninguno que no crea en eso puede ser salvo según ellos. Y así lo predican, lo dicen y lo andan divulgando. Yo nada más me pregunto, el ladrón que murió en la cruz, ¿cuándo fue bautizado? Y el Señor Jesucristo es el que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué comunión tenía él? Personal y directa y en un momento. Él no creía en cierto ordo salutis, no tenía una denominación, tuvo el privilegio de que Dios le diera la fe para ponerla en la persona que estaban crucificando a su lado. Y reprender al otro que se estaba burlando y dice, oye, ni aún ante la muerte tienes esto.
Ningún mal ha hecho por lo que está padeciendo. Nosotros padecemos por lo que justamente hicimos, pero él ningún mal ha hecho. Adonai, Curios, que era el nombre que le daban judíos y griegos al Señor, quiere decir Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Puso su fe, reconociéndolo a él como el Señor. Nosotros, la salvación es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Roca Eterna de Guadalajara, reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por pura gracia de Dios. No tenemos nada que nos haya visto bueno, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Solus Christus, solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que no nos confundan, hermanos, que tenemos que ponerle algo. Sí, está bien que pongas tu fe, pero ¿sabes qué cosa? Pues tienes que hacer esto. ¿A poco crees que nada más es gratuita la salvación? Tienes que añadirle algunas obras. No es lo que enseña la Biblia. Nosotros creemos en Cristo Jesús porque nuestro Padre Celestial nos dio fe. Ni eso teníamos y podremos ver. Él nos dio la fe. ¿Por qué? Por gracia, por un favor inmerecido, para que nosotros reconozcamos a su Hijo amado como nuestro único y suficiente Salvador. Pase lo que pase. Tendremos pruebas, tenemos dificultades, sí, pero ¿saben qué? Nuestra fe está en Cristo, no en lo que pase, ni las adversidades del día, ni los tiempos que estemos viviendo, ni la lluvia, ni los terremotos, ni nada, ni los temblores nos separarán del amor de Cristo, del Padre que es en Cristo Jesús. Nosotros creemos en Cristo, no en lo que está pasando. Nosotros creemos en nuestro Señor. Nunca nos olvidemos de eso. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Enséñanos a ser constantemente obedientes a ella. No nos dejes, no nos desampares ante tantas opciones de enseñanzas que se nos presentan. Enséñanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, no a filosofías, huecas sutilezas, enseñanzas de acuerdo con el mundo y no según Cristo. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.